Muy bien, Shabbat Shalom para todos en un nuevo estudio que ya nos permite estar aquí juntos, compartir. En esta oportunidad, vamos a, el estudio se llama Muchos son llamados y va a tratar de lo esencial, o una de las cosas esenciales que estudia el libro de Levit, conocido como Levit. Pero recuerden que el libro del nombre Levítico proviene del nombre que le pusieron rabinos cuando hicieron la Septuaginta, la versión al griego desde el hebreo, y le pusieron Levítico al nombre hebreo del libro que era Vaikra, que significa y llamó. Por eso se va a llamar así, o se llama así, muchos son llamados. Y vamos a ver sobre todo el tema de los que son las ofrendas y que la intención es descubrir o comunicar que el libro de Levítico no solo se escribió o se le dio a Moisés para una época específica en cuanto a rituales. El libro de Levítico es el corazón, se puede decir, tranquilamente, de toda la Torá, que son los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, porque da enseñanza que trasciende el tiempo para nuestros días. Y esa es la intención un poco, también ayudados con los escritos nazarenos, que vamos a ver que están muy relacionados con lo que está escrito en la Torá. Pero antes de meternos en este libro llamado en hebreo Vaikra, hay que tener el contexto eh, que el apóstol Saúl, conocido como Pablo, lo tenía bien en claro para qué se dio este libro Baikra, que tiene que ver con el llamado. El contexto es lo esencial del libro de Éxodo o Semot, que son los nombres. O sea, más allá de que el libro de Éxodo relata la liberación del pueblo de Israel en Egipto, hay que ver para qué fue liberado. No fue liberado para que después hagan lo que quieran, no. Fue liberado para que después construyan un santuario, como ahí dice en Éxodo 25:8, para construirle un santuario físico y a fin de que yo more en medio de ellos. Esa frase o esa orden de morar en medio de ellos está más allá de lo físico. O sea, el santuario era físico, pero lo que quería Yahweh era morar espiritualmente dentro del corazón de cada uno de los israelitas. Eso es lo que tenía en mente también el apóstol Saúl, que es el apóstol Pablo, ¿no? Él decía, y citó esta parte para decir que nosotros, cada uno, cada humanidad de cada uno de nosotros, somos como un santuario o un templo donde debe morar la presencia del Todopoderoso Yahweh. Entonces, eso es un poco lo que se termina, cómo termina el libro de Shemot o del libro de Hechos, es con la construcción del santuario. Más o menos esas son las imágenes con un lugar santo y un lugar santísimo. Este, y por supuesto, estaba una fuente para lavar antes de entrar, lavar las manos y los pies y el altar de sacrificio. Esto está dentro de lo que sería el atrio, rodeado después por delimitaciones con tablas, ¿no? Pero lo esencial es eso. Y en este contexto, una vez que se levantó, se construyó ese santuario, viene el comienzo de lo que se llama Levítico, o más bien el libro de Baikra. Es decir, así comienza la primera palabra en hebreo, Baikra, Baikra, que significa y llamó a Mosé y le habló Yahweh desde la carpa de reunión, es decir, esta carpa, diciendo, ¿por qué? Porque una vez construido, una nube con la presencia del Eterno había cubierto esta carpa con la presencia de Yahweh, visualizada en una nube, ¿no? Y le habló diciendo,
háblale al pueblo israelita y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda para Yahweh, dice algunos tipos de ofrenda, pero lo esencial es presente una ofrenda. Alguno es, la palabra alguno es con la palabra Aram. Fíjate que no dice un israelita, no, un Aram, una persona. Eso ya, esa persona, esa palabra Aram apunta que hacia el futuro y apunta que todos pueden presentar una ofrenda. Eso ya no, cualquiera puede, y sobre todo con la fe en el Mesías, está habilitado para presentar una ofrenda que ya vamos a ver cómo es. Va más allá de lo que era presentar un animal. Fíjense que en cuanto a lo importante es el llamado. Una de lo principal del libro de lo que se considera Levítico es el llamado. ¿Por qué? Porque primero llamó a Moisés para que el pueblo le hable y llame a través de él como un intermediario. En ese sentido, ocupa el lugar de figurativo o se podría decir profético, Moisés como el intermediario que nos llama a nosotros, nos llama a todas las personas que quieren agradar, a hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, en Isaías 4, 2, 3 dice, en aquel día el retoño de Yahweh, que se refiere proféticamente a Mesías, dará hermosura y gloria y esplendor del país, dará dignidad y majestad a los sobrevivientes de Israel. Y los que permanezcan en Sión y sean dejados en Jerusalén, todos los que estén inscritos para la vida en Jerusalén serán llamados consagrados. Allí está diciendo que permanezcan en Sión. Recuerden que en otra parte de la escritura dice, de Sión saldrá la Torá. Bueno, de Sión saldrá aquel que es el retorno de Yahweh, una de las formas de decir proféticamente Mesías, y aquel que va a enseñar el camino para que uno pueda ser inscrito para la vida en Jerusalén. Esto apunta también no a la Jerusalén histórica o actual, sino a la nueva Jerusalén, y serán ya, pero ¿de qué manera van a ser inscritos? Serán consagrados, o sea, llamados consagrados. Ese es el llamado a todos, ¿no? A que nos consagremos, pero entonces tenemos que ver cómo, de qué manera. Y, y por supuesto, siempre teniendo en cuenta lo que enseña la Torá, no en contra de lo que enseña la Torá. En hebreo, este gran sabio y enviado Saúl dice, por lo tanto, hermanos, consagrados y participantes del llamamiento celestial. Ahí está. Consagrados son participantes del llamado celestial. O sea, ¿cómo es el llamado celestial? A través de las escrituras y la Torá. Consideren a Yahoshua, consideren a ese retorno, a ese es considerado también la Torá que salió desde Sion. No una nueva Torá, no una nueva ley, sino que es la misma, pero explicada y enseñada perfectamente. Consideren a Yahushua, dice, el enviado y sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Aquí está diciendo que el Mesías iba a ser un trabajo o una intermediación como lo fue Moisés, es decir, enseñando la Torah. Eso es lo que dice ni más ni menos ahí. Y después en Romanos 8:28 dice, sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los que son llamados conforme a su propósito. Ahí está. Vayikra o libro levítico habla de llamado, de llamar. Entonces, acá también hace que todo le vaya bien, Yahweh, a los que lo aman, cómo le aman a Yahweh, obedeciéndole, y a los llamados conforme a su propósito. Pero el llamado no es suficiente, no es suficiente, porque el Mesías va a enseñar, y a Josué, como está escrito en Mateo 7, 13, 14, que cuando son llamados,
hagan caso y entren por la puerta. Él es la puerta, él dijo la puerta, pero él no es una puerta ancha, él es una puerta estrecha. Por eso dice, entren por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es decir, la puerta que no es el Mesías, aunque la pinten, si vamos a hacer un cuadro, aunque la pinten y le pongan el nombre, este es el Mesías, pero es una puerta ancha. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo al llamado. Es una puerta muy fácil de entrar, solamente creyendo. Pero esta es una puerta ancha y que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Ahí está, fíjense, los que estén inscritos en la vida, en Jerusalén, serán llamados consagrados. ¿Cómo son consagrados? Aquel que escucha el llamado y aquel que sabe identificar cuál es la estrecha, la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Y esto es hacer la voluntad de nuestro Padre Gobe. Y termina diciendo el Mesías, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y esto es el contexto, la base para entender el libro conocido como Levítico. Dice, entonces, habla de los israelitas, empieza el Levítico diciendo una persona, Aram, eso ya lo explicamos, Aram apunta a las naciones que quieran ser bendecidas, como dice, por el camino que enseñó desde Abraham. Por eso a Abraham le dijo, en ti serán bendecidas las naciones. ¿En ti cómo? En ti porque tú enseñas el camino de la obediencia al Todopoderoso. Ahí está. Aram, cualquier persona, cualquier nación, si eh, aprende el camino que enseña Abraham y es el camino que enseña el Mesías y enseñó Moisés, es el mismo camino, no es otro. Cuando acercare, dice Yacrib, una ofrenda, un corbán para Yahweh, de animales, de vacuno, de ovino, habréis de acercar, dice tacribú, vuestras ofrendas. ¿Qué, qué hay que ver aquí en estas, aparte de la palabra Aram, estas cuatro palabras, acercare, ofrenda, acercar y ofrendas? Lo que hay que ver es la raíz de esta, una raíz común. No sé si, a ver si el ratón aquí está el ratón. La raíz común es Kof Res Bet, que es la raíz. Este es Corbán, ¿no es cierto? Corbán se le llama a la ofrenda, pero la raíz de estas tres letras, Kof Res Bet, es Karab. Karab viene y significa acercarse. Por eso este corbán se le traduce como sacrificio, pero mejor es ofrenda. ¿Por qué? Porque además que el hebreo es femenino, la ofrenda, el sacrificio casi siempre era la muerte de un animal, pero no necesariamente siempre era, ya lo vamos a ver, la muerte de un animal, sino que también era una ofrenda de harina y eso no requiere derramamiento de sangre. Entonces, lo mejor, la traducción es ofrenda, el corbán. Pero lo que está detrás de eh, esta ofrenda es el acercamiento. Uno presentaba una ofrenda para que, con el motivo de acercarse, pero más allá del ritualismo, lo que había detrás es que detrás de cada ofrenda hay una enseñanza espiritual que requiere, apuntaba todo ese mandamiento y esa enseñanza a los tiempos para cuando ya, como hoy, ya no hay más templo. Es decir, lo que enseñaba el libro de este de Levítico con sus ofrendas apunta a enseñanzas sin necesidad del ritualismo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tipos de ofrenda o corbanot, ofrendas había? Había la primera que aparece se llamaba
olá, que es una ofrenda que se quemaba completamente el animal y no vivo, por supuesto, siempre todos los animales, aclaremos por si hace falta, que eh, cuando se sacrificaban se le mataban de una forma perfecta que el animal jamás sufría. Eso tiene que quedar siempre claro para que algunos que le preocupaban, todo eso, se dormían, cuando le mataban, se dormían sin darse cuenta que se morían para nada. Por eso es solamente algunos expertos podían hacerlo. Eh, y una vez muertos ya se hacía el sacrificio, ¿no? La presentación. Ola se quemaba completamente, pero Ola viene de elevarse. La palabra hebrea viene de elevarse. Por eso se llama una ofrenda quemada de elevación. Después había por supuesto distintos animales. Después viene la ofrenda minjá, que es una ofrenda de harina. Después viene la ofrenda selamín, significa de paz en plural, pero la ofrenda selamín podría ser de agradecimiento, es decir, en hebreo Torah, de agradecimiento, o podría ser un voto o voluntario, ¿no es cierto? Es hacer un voto o voluntario de algún compromiso que uno quiera hacer, también se presentaba. También de acuerdo al carácter de de esta ofrenda que se comía, o sea, la primera no se comía, esta selamín se sacrificaba, se quemaba, ya vamos a ver algunas cosas, pero se comía, era una ofrenda, también se la identificaba como una ofrenda festiva, y esto tiene mucha relación con la ofrenda de Pesaj, o sea, la que se comía cuando estaba el templo y se hacía el sacrificio de Pesaj, es de alguna manera se podría decir que era una ofrenda festiva, una ofrenda selamín. ¿Por qué? Porque se sacrificaba en el templo, se le quitaba toda la sangre y después se llevaba la carne, se la compartía en la celebración de Pesas. También tenemos la ofrenda jatá, que es por pecado o error involuntario, y también estaba la ofrenda asam, que es por culpa de error. Entonces, vamos a cada una de ellas para ver qué es lo que aprende. Hola, ofrenda quemada de elevación. Fíjense que la característica común o una de las características principales es que una vez que ya el animal ya había sido sacrificado, por supuesto se lo cortaba en partes y se lavaba las entrañas, las partes internas del animal y sus patas. Se lavaban con agua. Es un ritual un poco raro, pero bueno, tenía su mensaje. Las entrañas, dice Kirbo, viene de Kerev, que es interior, intestino, pero también hace alusión figurativamente a lo íntimo, a la mente y al corazón. Ahí ya tenemos una enseñanza. Y Karab, que viene, que era Ab, de las patas, hace alusión figurativamente a doblar y también a doblar la rodilla y a postrarse, es decir, a tener una humillación, ¿no es cierto? Esos son dos sentidos. O sea, el lavar, el lavar las entrañas y las patas hace alusión a que uno tiene que lavar su mente, su corazón y por medio de una humillación, un poco lo que había mostrado en el Salmo 51, David, ¿no? ¿No es cierto? El rey David que había cometido un pecado y se arrepintió y dijo que el verdadero sacrificio era el corazón arrepentido y humillado. A eso apunta también este ritualismo figurativamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a recurrir a los escritos mesiánicos que nos ayudan a entender qué apuntaban sin necesidad de templo hoy en día, cómo podemos aplicar esas enseñanzas en este caso, este primer sacrificio. Dice, después de concluir en el capítulo 5 de Romanos, de hablar de la importancia de la fe, que es lo principal, no basarse solo en obras,
sino la importancia de seguir al Mesías en la fe. Ojo, hace una advertencia. ¿Qué concluimos entonces? Es como decir, vamos a concluir que lo único que hace falta es la fe. Entonces, el apóstol Saúl dice, pregunta, ¿permaneceremos en el pecado para que se aprecie ese mejor el favor de buscar una salvación por la fe? Y él responde, de ninguna manera. Y ahí explica el apóstol Saúl a qué apunta esta ofrenda quemada totalmente, porque se quemaba totalmente después de lavar las entrañas y la pata, se lo ponía todo y se lo quemaba completamente. Y como es hola, es de elevación. ¿Elevación a qué? Esto es lo que explica aquí Saúl. Porque los que hemos muerto a los efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Esa es la idea de lo que enseña el Mesías, morir a los efectos del pecado. ¿Cómo vamos a todavía seguir viviendo en pecado? Eso es lo que está diciendo. Ignoran ustedes que los que nos sumergimos, y esto es lo que tiene que ver con la ofrenda Olá, los que nos sumergimos es decir, en el Mesías, o sea, sumergirse es tener fe en él, nos sumergimos en su muerte. ¿Ignoran ustedes eso? Porque por la inmersión simbólica que se hace cuando uno se sumerge en agua, que se le llama bautismo, quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mesías lo resucitó, Yahweh, de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. A eso apuntaba este sacrificio, Ola, que se quemaba completamente y era de elevación. Es decir, apunta a quemar esa vida pecadora, sepultarla y como si muriéramos, y es lo que dice el Mesías. El Mesías dijo en Juan 3 que es necesario nacer de nuevo, y esta es la idea de Pablo que está relacionada con este sacrificio. Morir e iniciar una nueva vida. A esto apunta esta ofrenda Ola. Dejar detrás del pecado e iniciar una nueva vida sin pecado. Obviamente no se puede, no está hablando de una perfección, eh, sino que pecados que por ahí se repiten y todas esas cosas, abandonarlas. Dice, porque así, sigue diciendo Pablo a Saúl, porque así como hemos venido a estar unidos con él, el Mesías, por la representación de su muerte, también lo estaremos en la representación de su resurrección. Esto habla para el futuro, pero también está hablando en el presente, porque habla de las dos cosas a la vez, del futuro, de la esperanza y también de lo que tiene que pasar hoy. Y sabemos que nuestro hombre viejo quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador. Esto es lo que otra vez apunta a lo que es la ofrenda quemada de elevación. Es como decir, destruya o quemar ese cuerpo pecador, para que ya no seamos siervos del pecado porque el que muere se libera del poder del pecado. Ese liberarse tiene que ver con cortar y no volverlo a cometer. No quiere decir ser después inmune a pecar perfecto, eso no se puede, pero sí siempre estar trabajando para no volver a caer, sobre todo intencionalmente, claro está. En otra parte, en Colosenses 3 1 al 10, eh, no es hasta el 10 sino que es una parte. Dice, así que si usted, del 1 más que nada, si ustedes han resucitado en el Mesías, busquen las cosas arriba. Esto es otra cosa porque es el pecado o la de elevación. Lo que está diciendo aquí también Saúl. Si ustedes han resucitado, o sea, de acuerdo a lo que explicó antes, si ustedes han muerto a la vida pecadora, como era antes, que se hacía lo que quería, entonces busquen las cosas de arriba, es decir, elévense cómo, a través de la obediencia y hacer la voluntad del Tener. Es lo que también advierte el Mesías. No decir Señor, Señor, o mi amo, Mesías, sino hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que hace elevar a uno. Ocupen las mentes en las cosas de arriba. Eso tiene que ver con estudiar las escrituras y aprender y la profundidad, la perfección de la palabra de Yahweh. No en las de la tierra.
sino gastar todo el tiempo. Esto no significa que no se puede estudiar otra cosa, sino que es tan corto el tiempo de nuestra vida que cómo lo vamos a gastar a ese, o utilizar. Gastar cuando se lo desperdicia en cosas vanas, que de eso enseña muy bien el libro Eclesiastés, sino que hay que tratar de aprovechar el tiempo y buscar el principal alimento que es la enseñanza de Yahweh. Pero porque ustedes ya han muerto, o sea, han muerto a ese tipo de vida que era el hombre, el viejo hombre, que lo único que hacía era vivir como un animal prácticamente. Fíjense que ese hombre viejo que vivía como un animal, a eso apunta también el tema de sacrificio de animales, que el animal representaba a ese hombre viejo que tenía que cambiar y ser una nueva vida, como dice allí arriba, iniciemos una nueva vida espiritual. Y la vida está escondida en el Mesías, con el Mesías en el Elohim. Fíjense que esa frase mucho la repiten, pero es muy profunda. ¿Es qué quiere decir la vida escondida con el Mesías en el Elohim? Bueno, significa que hay que imitar la vida que tuvo en el Mesías. A eso apunta esa frase, ¿no? También dice, cuando se manifieste el Mesías, nuestra vida, entonces, también ustedes se manifestarán con él en gloria. Ahí ya otra vez apunta al futuro. Pero vuelve, fíjense cómo relaciona la esperanza futura, pero vuelve a la actualidad, que quiere decir tener escondida la vida en el Mesías. Hagan morir lo que hay de terrenal en usted. Otra vez es como quemar lo que hay de terrenal. Y ahí salteamos todo eso, fornicación, impureza, todo lo que son, después él llama obras de la carne, malos deseos, idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los desobedientes. En ellas anduvieron ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos, entre los gentiles, entre los que no tienen la fe, no le importa hacer la voluntad del Eterno, de Yahweh. Pero ahora renuncien también ustedes a todas estas cosas. Otra vez, esto, renunciar, a hacer morir lo que hay terrenal. Renuncien a estas cosas terrenales. Esto es lo que enseña esta ofrenda o la de elevación. Ira, enojo, maldad, todas las palabras groseras de la boca, la mentira, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad, otra vez, viejo hombre, vieja personalidad, y eso es lo que enseña, ¿no? Ese quemar todo ese viejo hombre y volver a nacer en un ser espiritual. La vieja personalidad con sus prácticas se han revestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento y conforme a la imagen que aquel que lo creó. Es decir, cómo se puede renovar por medio de la obediencia a sus mandamientos y a sus enseñanzas. La siguiente ofrenda, minjar, harina, características principales. La harina tenía que ser selecta, la mejor. Se vertía aceite, sobre ella se le ponía incienso. Esas son características exclusivas. Se quemaba un puñadito de lo que se presentaba la harina con la masa, un puñado, pero nunca debía tener eso que se quemaba levadura, como vimos en pesas. Y el resto de lo que se hacía, las comidas que se hacían con la harina que se presentaba, eran comidas con los sacerdotes y tenían que ser siempre, tenían que tener sal. La sal representa un pacto, un compromiso duradero, algo que no tiene que cambiar, no tiene que ser firme, es para siempre. Es un compromiso eterno, es escuchar el llamado y obedecer para siempre. ¿Qué más? Ahora vamos a ver algunas cositas que estas características que tenían la ofrenda de harina. Primera de Corintios, también Saúl, que era el que más enseñaba de acuerdo a la Torah, no en contra de la Torah. Dice Saúl en 11, Corintios 11, 26, 28. Todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del maestro hasta que él venga. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa de maestro de manera indigna será culpable del cuerpo de la sangre del maestro. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así
del pan y beba de esta copa. Esto es lo que siempre vemos, repasamos en Pesas, en la celebración de Pesas. El pan tiene que ser sin levadura, pero para que sea sin levadura, eso significa examinarse a uno mismo, qué es lo que tiene que cambiar, qué defecto debe limpiar. Por eso esta ofrenda nunca apunta a complementarse con la anterior, como una especie de explicación de cómo hay que hacer esa ofrenda de elevación. Bueno, aplicando a esta ofrenda. Esa ofrenda se complementa. Al fin y al cabo, todas las ofrendas se complementan para hacer una ofrenda o un sacrificio de lo que Pablo va a llamar sacrificio vivo. Unen todas las enseñanzas de todas las ofrendas. Entonces dice que si uno no se examina, no se trabaja sobre uno mismo para quitar lo que hay de pecaminoso, entonces uno está comiendo del pan y bebiendo de la copa de manera indigna. ¿Qué quiere decir? No imitando su vida, no imitando su vida, cómo él sirvió y mostró su fe con, junto al Padre. Entonces, ¿qué más dice? En otra parte, en 1 Corintios 5, 7 y 8, que ya lo vimos en otro estudio, límpiense de la vieja levadura. Hay en el canal un estudio anterior que se llama la vieja levadura. ¿Qué significa la vieja levadura? Para que sea una masa sin levadura, como lo son, porque ya se sacrificó el cordero de pesa. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con ácimos de sin levadura, de sinceridad y verdad. Esto apunta a lo mismo que a examinarse y a ver qué es lo que tenemos que corregir espiritualmente en nuestra persona, eliminando lo que se considera vieja levadura, y es lo que enseña también esta ofrenda. También ahora, relacionado, eso era con la levadura y la harina que tiene que ser selecta, tiene que ser consagrada. La harina selecta tiene que ver con la consagración. Ahora, ¿qué significa el aceite? Bueno, aquí tenemos a Jacobo, o conocido como Santiago, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. El aceite apunta a la sabiduría, pero no cualquier sabiduría que enseñe cualquier ser humano, aún atribuyéndose con títulos de lo que sea, de líder. Tiene que ser la sabiduría, como dice él, dice, porque demuestre con su conducta, las conductas de cuál, que enseña que la sabiduría que enseña Yahweh. Porque si en sus corazones tienen amargos celos y contiendan, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y del acusador. Fíjense lo que dice allí, que la que no enseña el mandamiento y la obediencia, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, porque no es la que enseña Yahweh. Es terrenal, animal y del acusador. Fíjense cómo está conectado con la ofrenda que hay que quemar completamente. Hay que quemar esa sabiduría que es terrenal, animal, y es la que el acusador, el adversario, disemina por todo el mundo y enseña en contra de la sabiduría que desciende de lo alto. Porque donde hay celo y contienda, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto, y esto es, por eso hay que buscar esa sabiduría, hay que elevarse para, como dijo Pablo, busquen las cosas de arriba. Es primeramente pura, y esto es lo que enseña el libro de Baikra o Levítico, la pureza, lo que es puro, lo que es sin contaminación. Y sin contaminación en cuanto también la sabiduría es de acuerdo a la enseñanza. Todo lo que no va de acuerdo a la Torá y a lo que enseña la Yahweh es impuro. Entonces hay que buscar lo que es de lo alto, que es puro. Es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Es decir, muchos también pueden utilizar la escritura para enseñar y después, como dijo muy bien nuestro hermano Saúl, ¿eh?
que nos miran. Si nosotros no practicamos lo que enseñamos, entonces caemos en la hipocresía, como el Mesías también lo hizo ver en su tiempo. Y el fruto de justicia se siembra en tierra cultivable para los que hacen la paz. O sea, esta sabiduría apunta a la paz y por eso está relacionado con la siguiente ofrenda, el selamín. Y también dijo el apóstol Simón Kefá en su carta, el que quiera amar, esto está citado en un salmo, ¿no? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Yahweh está contra los que hacen el mal. ¿Qué dice acá? Muchas cosas, Simón Kefa. Es decir, habla de esa sabiduría perfecta, apartarse del mal, quien el que dice, enseña lo que es malo, Yahweh, pero acá agrega el condimento de el incienso. El incienso, lo importante, lo que representa el incienso son las oraciones, porque nosotros no podemos solos, necesitamos a Yahweh para eso, necesitamos orar para que nos ayude. Esa es la realidad. Pero esa oración, para que sea escuchada, bueno, tiene que tener esa voluntad de hacer su voluntad, de apartarse de lo malo, porque no sirve que oremos y no tenemos ninguna intención de cambiar y seguir en ese viejo hombre, en esa vieja levadura. eh, no tiene sentido orarle si no queremos cambiar o nacer de nuevo, lo que sería. Entonces eso es lo que un poco ahí está, la harina selecta, el aceite, la sabiduría, y lo salado es por eso, un pacto, un compromiso con Yahweh para cambiar sin parar. Después viene, hemos visto, ahí dice que el fruto de la justicia se siembra en tierra cultivable para los que hacen la paz. ¿Cómo buscamos la paz? Esto lo enseña la ofrenda Selamín. Como ya dijimos antes, la ofrenda de pesas era como una ofrenda de paz. ¿Por qué? Pero vamos a ver que no es paz, simplemente paz sin, sin sufrir ni líos, ni nada de eso, sino que tiene otro sentido esta paz o esta palabra Selamín. Viene de Selem, que significa retorno, paga, retorno o paga, también sacrificio voluntario de agradecimiento. Eso es crucial. Dos cosas, ¿no es cierto? También dice, viene de Salam, la raíz, es de estar seguro, de estar completo. Y una de las características principales de este sacrificio de animal era quemar toda la grasa. Ya vamos a ver a qué apunta esto, ¿no? Pero el concepto de Selem o Salam, de ahí viene Salom, también paz, pero no solamente apunta a estar completo, a buscar estar completo, apunta al ser agradecido y apunta también al retorno, es decir, a la retribución, porque Yahweh nos regala la vida y nosotros cómo le devolvemos ese regalo, haciendo su voluntad. Esta es la retribución o el retorno para estar en paz, en shalom, estar completos ante la presencia del Padre. Entonces dice el apóstol Saúl, así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Recuerden lo que dijimos antes, aprovechar el tiempo. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. No se embriaguen con vino, pues en esto no, bueno, en estos hay desenfreno. Entonces, para poder estar en salón, completos, seguros, agradecidos y retribuirles a Yahweh, hay que comprender cuál es la voluntad de Yahweh. Más bien, en vez de vino, llénense del Espíritu de Santidad, hablando entre ustedes, alabanzas, cánticos, canciones espirituales. Lo que hacemos aquí, también hay
una reunión donde exclusivamente se dedica a eso, con el pastor Mario, cantando, alabando a Yahweh en sus corazones, dando gracias siempre. Esto es crucial, dando gracias siempre. Esto es algo que no puede faltar en una fe correcta, en una fe pura. Por todo, al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Maestro Jesús, sometiéndose unos a otros en el temor del Mesías. Eso es lo que hacía. ¿Qué significa eso? Someterse unos a otros en el temor del Mesías. Es lo que hacía el Mesías en toda su vida. Oraba, oraba muchísimo, era incienso constante y también agradecía. Se pasaba agradeciendo por todo al Padre. Y ese es someterse en el temor, en esa fe que tenía el Mesías. En Romanos también sigue diciendo Saúl, uno, dice, la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Esta es la sabiduría terrenal, animal o del adversario. Por lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Y ahora dice, porque había muchas de esas personas, habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como el Elohim, es decir, el Todopoderoso, el único Todopoderoso, ni le dieron gracias. Más bien, fíjense el hecho que tan importante es esa señal de no ser agradecido. El no ser agradecido está unido a esa grasa que hay que quemar. La grasa es no ser agradecido. Una de las cosas que significa la grasa, representa la grasa. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Eso es lo que hay que quemar. Eso es lo que representa la grasa. Envanecimiento en los razonamientos y la mente insensata. Eso hace que una de las señales es no ser agradecido desde que uno se despierta hasta que se duerme. Siempre agradeciendo por todo, por todas las cosas que recibimos. Y entonces también dice en Revelaciones Apocalipsis 3, habla de una de las congregaciones de la asamblea en la Odisea. El Mesías está hablando en esta oportunidad, dice el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de los dice estas cosas. Yo conozco tus obras, pero que ni eres frío ni caliente. Es decir, la tibieza, ¿no? Quisieras que fuera frío o caliente. Así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, esto es que el que gana la vida. Bueno, a ver, por ahí si tengo tiempo, quizás voy a estudiar un poco, voy a obedecer, si no me dedico a la vida y está en esa cosa ambigua. Pero miren lo que dice después, que tiene relación con esa grasa. Ya que tú dices, y ahí aparece lo que representa la grasa, lo que era lo que se quemaba en esta ofrenda celamita. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que compré mi oro refinado por el fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Colirio para ungir los ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Se fue pues celosos y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? La gracia es aquel que dice, "No, yo no peco". O el que dice, no, ya, ¿qué dice? ¿Qué define el pecado? La ley. Bueno, ya el Mesías dejó de lado la ley, así que ya estoy santo, ya soy santo. Porque por más sí, me equivoco, pero no importa. Eso porque ya lo de la ley, los mandamientos, eso ya es antiguo, es antes del Mesías. Ahora ya no hace falta eso. Entonces, ahí viene el Mesías y dice, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que no eres pecador? Bueno, te estás mintiendo a tú mismo. No tienes necesidad de obedecer, te estás mintiendo a tú mismo. ¿Entiendes? Entonces tienes que darte cuenta. Quítate esa grasa que está. Hay grasa, en vez de tener cerebro, tiene
pura grasa, que no te deja ver, dice, tienes que colirio, el colirio es esa sabiduría verdadera que enseña el Mesías, que es la misma sabiduría que enseña el Padre. Eso es quitarse esa ceguera, descubrir la vergüenza de la desnudez, es una metáfora de descubrir que uno es pecador y necesita hacer la voluntad del Padre para hacer lo correcto, ¿se entiende? Para eso hay que pasar por pruebas, hay que comprar oro refinado por fuego. Esas son las pruebas en la vida para aplicar todo lo que uno aprende. Para ser verdaderamente rico y tener vestiduras blancas, eso es de acuerdo a la consagración y purificación que enseña el libro de Levítico, que no todos son ritualismos, sino que está uno de los principales mandamientos que también mencionó el Mesías, que es amar al prójimo como a uno mismo. En Levítico capítulo 19, además está las festividades, que todas tienen su enseñanza, Levítico 23, etcétera. Y muchas otras más. Por eso recomiendo a todos que los que tengan la oportunidad de escuchar o ver estudios como los que estamos haciendo con el pastor Mario, que estén, aunque no puedan estar presentes, que por lo menos después vean las enseñanzas grabadas. Eso era Telamín, quemar la grasa, quemar el orgullo, quemar la necedad, quemar la desobediencia, para estar bien, para retribuirle a Yahweh este regalo de la vida, que para eso somos creados y venimos al mundo, para ser agradecidos a Yahweh y mostrarle nuestro amor a través de la obediencia. Después viene entonces, vamos rápido porque pasa volando el tiempo. Disculpen si me extiendo un poquito nomás, porque faltan dos ofrendas. La ofrenda de pecado. Lo principal de la ofrenda jata es pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda, eso es el ritualismo antiguo, la inmolará la entrada de la carpa de reunión y el sumo sacerdote rociará con la sangre 7 veces contra la cortina del santuario. Todo eso tiene un simbolismo. El simbolismo un poco le explican también los emisarios nazarenos. Primera de Juan 1, primera carta, ¿no? Juan 1, de 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos que Yahweh es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, tenemos gracia, es lo que representa es la gracia. Mentimos y no tenemos verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de su Hijo Yahushua nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense, a eso es lo que apunta a sacrificar la sangre 7 veces contra la cortina del santuario. Porque, como, bueno, eso lleva a una explicación muy amplia del hecho de que el Mesías entró a ese lugar santísimo que es el cielo, donde está el Padre, la presencia del Padre, pero el esa sangre lo que está diciéndonos, hagan lo que yo hice para poder limpiarse del pecado. No es simplemente, sí, derramó su sangre para que nos limpie. No, no es una limpieza mágica o simplemente, sí, creo, ya está. No, no, no. Tiene que ver con imitarle a él. En Hebreos 12, Saúl sigue diciendo, por tanto, también nosotros, siendo que tenemos nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de toda carga del pecado que fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesta la mirada en Yahushua, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió en el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de los... Bueno, todo eso es lo que representa el tema de la ofrenda hatat de pecado. Hay que despojarse. O sea, esto es un animal que moría en representación de lo que llevaban ese animal. Tenían que poner la mano sobre la cabeza, eso es confesar.
confesar que uno está pecando y no solamente confesar, sino llevar al otro paso, que es lo que representa que moría el animal, es quemar ese pecado, de hacerlo y despojarle de nuestra vida. Esto, y que es tan fácil enredarse en eso, y teniendo en cuenta que uno tiene testigos que lo están mirando, como también dijo nuestro hermano Saúl Rogero. Este, esto es lo que está enseñando este pecado, esta ofrenda de pecado. También dice Simón Kefá, que es Pedro, ya que el Mesías ha aparecido en la carne, ármense ustedes también en la misma actitud, porque el que ha aparecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones humanas, sino en la voluntad divina. Eso también enseña la ofrenda, el animal que moría, es romper con el pecado para que no quedarse enredado por esas pasiones humanas, que es lo que lleva a la vida en la carne, como dice también Saúl, sino hacer la voluntad divina, es decir, obedecerle, purificarse, consagrarse, purificarse en todo sentido, que lo que es eliminar todo lo que considera la escritura o la palabra de Yahweh pecado. Porque ya es suficiente que con haber hecho antes, en otro tiempo, la voluntad de los gentiles, la voluntad de los gentiles no le importa, no, el mandamiento no, vamos a hacer lo que queramos, hay una sola vía, como dice, y listo, no hay, es lo que enseña la sabiduría terrenal y del adversario, del acusador, hay una sola vía y ya después vi para siempre, eso es un invento de gente que quiere controlar el mundo, etcétera, etcétera. Eh, no, dicen eso, la voluntad de los gentiles es vivir la vida, hagan lo que quiera, aprovecha todo, lo que tengas ganas y chao. Lo otro demás es cuento. Bueno, eso es ya muchos que se dan cuenta de ese engaño, dice, ya es suficiente cuando hicieron esas cosas, andando en sensualidad, en bajas pasiones, borrachera, orgía, banqueteo, abominaciones, abominables idolatrías, que la Torá explica muy bien cuáles son. Y después sigue diciendo Saúl en Hebreos 12. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas, las rodillas vacilantes, enderecen para, enderecen para sus pies los caminos torcidos, que es todo lo que también representa esta ofrenda de pecado. Para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane, eso es lo que te dice antes, ¿no? Purificarse, santificarse, consagrarse y buscar la paz para con todo y la santidad, que es lo que enseña primordialmente todo lo que el libro de Levítico, por eso no es el menos importante, sino es el más importante, donde está el corazón de lo que la voluntad de Yahweh, más allá de lo histórico y ritual, la santidad sin la cual nadie verá a Elohim. Es decir, no puede un impío que hace la voluntad de los gentiles pretender ver a Yahweh sin santidad, sin haber obedecido, ¿no es cierto? Con impiedad, es imposible. Miren que ninguno dejen de alcanzar el favor de Elohim. O sea, fíjense que el favor de Elohim del que habla también Saúl en Romanos 5 tiene que ver ligado a buscar la santidad. Y la paz, fíjense, esto está conectado con la ofrenda anterior, el quemar la grasa, en esa representación del cordero de pesas, es esa ofrenda de paz. Y es la misma de buscar hacer la voluntad de los mismos. Que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, ella, porque por ella muchos se contaminan. Fíjense, la raíz de amargura de la que habla Saúl, que también está mencionada en la Torá, es la que lleva a vivir en pecado. Y el pecado es contaminación. ¿Entienden eso? Todo lo que enseña el libro de Baikra. El llamado a que a santificarnos, a purificarnos por medio de la obediencia. Finalmente, la última ofrenda es Hasam, ofrenda por la culpa. Dice que en Levítico 5:5, cuando se dé cuenta
una de las partes del ritual, cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos que menciona allí, antes, confesará aquello con lo que ha pecado y para expiación por su pecado cometido presentará ante Yahweh, lo que dice allí, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por el pecado. Aquí entra en juego el hecho de que tiene que, parte de lo que hacía el sacerdote, que representa a lo que después hizo el Mesías y sigue haciendo el Mesías actualmente, sentado a la diestra del Padre, es lo que tiene que hacer el que se da cuenta de la culpa de que ha pecado. Prácticamente la ofrenda de la culpa y el pecado van juntas. Y aquí es cuando uno se da cuenta, uno es culpable, uno pecó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Confesar. Y aquí está conectado con el Mesías, pero vean, el Mesías no como lo enseña, se enseña en la cristiandad, sino correctamente entendido. Dice Isaías 53, del 10 al 12. Yahweh escogió, es decir, habla del Mesías, quebrantarlo por padecimiento cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa, ofrenda a Sam, podrá haber descendencia y tener una vida larga. Y por su medio prosperará el propósito de Yahweh. ¿Cuál es el propósito de Yahweh? Simplemente entregar, enviar al Mesías para que sea salvo el mundo, sí, pero eso no es simplemente creyendo en él. Eso es lo que hay que tener cuidado con esa, ese propósito entendido de manera incompleta. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho. Por su devoción mi siervo justo justificará a muchos, el castigo de ellos es lo que él llevará. Por tanto, le daré los muchos por su porción, recibirá multitudes por su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que llevaba el pecado de muchos e hizo intercesión por los pecadores. Esta es la obra del Mesías. Esta es la obra que está incluso hoy en día haciendo, es decir, intercediendo para que podamos tener esa expiación, ese perdón. Pero eso no alcanza, porque está mostrándolo como ejemplo, el ejemplo de cómo él vivió. Eso complementa, y al limitarlo al ser puro, consagrado, complementa ese gran regalo que, que se muestra en Isaías, el regalo de la obra que él hizo para que nosotros podamos acceder a esa puerta estrecha y ese camino angosto que él mostró con su vida para que podamos ser favorecidos por esa intercesión, como dice ahí, esa intercesión, esa intervención. Entonces tenemos que hacer nuestra parte, confesar los pecados, dejar de cometerlos para purificarnos y entonces sí podemos tener ese premio. Y en Salmos 32 también explica lo mismo a lo que representa esta ofrenda por la culpa. Feliz a quien se le perdona su transgresión, que es lo que está relacionado con la anterior, ¿no? De Isaías 53. A quien se le ha cubierto su pecado. Pero feliz el hombre a quien Yahweh no le cuenta su delito, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras yo callaba, dice David, que gastaba mis huesos con mi angustioso gemir todo el día. Esa es una representación de que estaba en pecado y la pasaba mal, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Es decir, el abuelo ayudaba tratando de disciplinarlo con reprensiones para que se dé cuenta de que lo está pasando mal porque vivía con pecado. Se secó mi vigor en la sequía del verano. Todo es una representación literal o metafórica de lo que es sufrir cuando uno vive en pecado sin importarle la voluntad de Yahweh. Por fin, dice David, es el despertar, es el darse cuenta, y dice, cuando se dé cuenta de su culpa, por fin te declaré mi pecado.
confesará, dice allí en Levítico 5:5, confesará aquello en lo que haya pecado. Te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa, o sea, declaró que sí, soy culpable, hice esto, hice lo otro, pero no voy a volver a cometerlo. Confesaré, dice, mi transgresión a Yahweh. Tú perdonaste la culpa en pecado, ¿por qué? Porque hubo una confesión y la confesión lleva a, hubo arrepentimiento también y lleva al compromiso de no volver a pecar. Por eso quiero a ti, todo fiel, al descubrir su pecado, para que no lo alcance las torrentes de aguas impetuosas. Fíjense, el que es necio, el que tiene la grasa que no deja a darse cuenta y no se da cuenta porque no, no le importa arrepentirse, no se quiere humillar, implica un montón de cosas, tener rencor, un montón de cosas, ¿no es cierto? Eh, que para eso están las aguas impetuosas, son las reprensiones, el disciplinamiento, como Saúl también dice en otra parte, dice que Yahweh los disciplina para que no se condenen con el mundo. Sigue siendo David, tú eres mi refugio, de las angustias me libras, con cántico de liberación me rodeas. Déjame darte entendimiento y enseñarte el camino que debes andar. Déjame aconsejarte, no te perderé de vista. Es lo que manifiesta Yahweh, ¿no? A través de todas las escrituras. Pero no seas irracional, otra vez. No, quema esa grasa, quema la grasa que hay en tu mente, la necedad, el orgullo. No seas irracional como el caballo, el mulo. Fíjense que compara un animal, más allá que estos animales son, acá está mencionando animales impuros que no podían ser sacrificados, pero justamente menciona el animal impuro para que es lo que se utilizaba, el animal tenía que ser sin tacha, sin defecto, porque es lo que hay que quemar ese animal imperfecto, impuro, para que llegara a ser ese animal puro. Esa es la idea detrás de lo que hay en el sacrificio. No seas como ese animal, caballo o mulo, cuyo brío hay que domar con freno y boca. Por eso se usó eso, el animal impuro, impuro en el sentido de que no se puede comer, eso como está detallado en Levítico, también Levítico capítulo 11. Lejos te de ti, o sea que hay que castigarte o tenerte como esclavo para dominarte. Muchos son los tormentos del malvado, pero el que confía en Yahweh le rodea bondad. Es decir, a través de la obediencia y tratando de sacrificarse, sacrificar cosas que hacen como en la gentilidad, entonces uno confía en Yahweh, trata de hacer su voluntad y eso es, le rodea bondad. ¿Verdad? La bondad son las bendiciones. Alégrense los justos, gócense en Yahweh, canten de gozo ustedes rectos de corazón. Eso está relacionado también con el tema del sacrificio de la misma. Sean agradecidos, agradezcan, gocen. Y finalmente termina Simón que fue diciendo en primera de Pedro capítulo 2 21 al 25, pues para esto se los llamaron. Esto es lo que enseña, en fin, en pocas palabras, el libro Vallecra, y llamó, y nos llamó. Muchos somos llamados, para esto los llamaron, porque también el Mesías sufrió por ustedes, dejándole un ejemplo para que sigan sus pisadas, no simplemente para que crean en él. Sufrió por ustedes, les mostró el camino para que sigan e imiten sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga con justicia. Esto que dice ahora es lo que el correcto entendimiento de lo que dice Isaías 53. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que creamos en él, sí. Pero ¿qué más? A fin de que nosotros, que es lo que enseña el libro de Levítico, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida, ustedes están sanados,
porque éramos ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y supervisor de sus vidas. Es decir, ahora éramos ovejas descarriadas, siguiendo las costumbres gentiles, con ese viejo hombre, por medio de la ofrenda, nos ofrendamos como ovejas que ya no son más descarriadas porque ahora tienen un líder todopoderoso que enseña el camino y un líder que bien el único que podía mostrar de manera humana toda esa enseñanza espiritual. Porque ustedes saben que Yahweh no es hombre, no es humano, entonces tenía que ser un enviado que mostrara toda su plenitud, toda su expresión perfecta, su voluntad. La manera de mostrarla humanamente es con un enviado, un ungido, un hombre ungido. Y de este está hablando Isaías 53 y Simón Kefa para mostrarnos cómo debemos entrar a esa puerta estrecha, a ese camino angosto para alcanzar el premio de ser favorecidos por esa obra que hizo el Mesías y alcanzar el premio de la vida. Todo esto enseña el libro del llamado, se podría decir. Levítico es el libro del llamado para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros es lo que somos llamados a hacer, a cambiar de vida cuando no escuchábamos, cuando no nos importaba el llamado, y ahora sí, nos dimos cuenta de nuestra culpa de no llamar, de no escuchar, para arrepentirnos, confesar y por medio de esa ofrenda, ese pacto, de entrar al pacto, de hacer la voluntad de Yahweh, con la esperanza de alcanzar ese premio de cuando venga el Mesías y alcanzar la vida eterna. Amén y esperamos que sea. Amén. Gracias a todos.